Capítulo 84. Crow y María aterrizaron en Mistral con un viento gélido y nieve. El invierno estaba en pleno apogeo, y los inviernos en Mistral podían mantenerse gélidos hasta bien entrado enero. El avión derrapó por la pista, pero se detuvo lentamente entre los aplausos de los pasajeros, quienes perdieron 30 minutos discutiendo con los agentes fronterizos sobre su incapacidad para detener a Raven. María pareció pensar que deberían haber hecho algo, pero Jaume se sorprendió de que todos salieran ilesos. Ray había sido misericordioso. O tal vez todo este tiempo en Signalan Beacon finalmente la estaba civilizando. Y ahora este imbécil, Lapi, amenaza con arruinar todo mi esfuerzo. Nunca quise que Ray volviera a la tribu en esta línea temporal, ni ahora ni después de que se gradúe de Beacon. En la línea temporal original, siempre habían tenido la intención de regresar, incluso después de Beacon. Sus motivos habían cambiado, por supuesto. Inicialmente, fueron a Beacon con la intención de fortalecerse y tomar el control, pero más tarde sus motivos para regresar cambiaron a querer vengarse de Balmung y acabar con la tribu. Entonces nació Jan, y Raven rompió con Taillan, lo que fuera, y el plan se fue al traste. No tienen idea de dónde fue, dijo María. Ya te dije que no importa. Sé a dónde va. La tribu siempre se instala en el mismo sitio en invierno. Lo sé, mocoso, pero el objetivo es atraparla antes de que llegue a tu banda de asesinos. A Ozpin le preocupa que ese tal Lapi esté allí, y entonces ambos se verán envueltos en un lío. Todos podríamos estarlo. ¿No crees que puedas enfrentarlo? María gruñó algo desfavorable y lo sacó a rastras del aeropuerto. A Ozpin no le hacía gracia la idea de que Crow fuera a Mistral, pero nadie más sabía dónde encontrar la tribu. Summer también quería ir, pero Ozpin la rechazó. Crow también. No quería que Summer se acercara a su antigua tribu. Taillan tampoco, por eso no se molestó en llamar a su amigo para avisarle que estaba en Mistral. Era mejor que nunca se enterara. ¿Por dónde, mocoso? La tribu acampa al norte de Mistral. ¿Norte? ¿No sur? Allí abajo haría más calor. La razón oficial es que los inviernos rigurosos generan guerreros duros, pero la verdadera razón es el control. En el sur, hay demasiado riesgo de que la gente visite pueblos y aldeas locales, se emborrache y cause problemas. Eso podría perjudicar a la tribu. En el norte, donde los inviernos son más duros, la gente prácticamente se queda en la tribu y bebe allí. Es solo una pequeña mentira que el líder le dice a la tribu para mantenerlos obedientes. María dejó escapar un largo suspiro. Eres demasiado joven para decir esas tonterías. Dijiste que el antiguo líder murió. ¿Y si el nuevo lo cambia todo? Poco probable. La tribu se basa en la tradición. Para ser un grupo de bandidos, eran extrañamente conservadores en sus opiniones. El cambio se consideraba una debilidad, y los miembros mayores de la tribu a menudo lamentaban que la siguiente generación lo tuviera más fácil que ellos. Lo difícil que era saquear en su época. Y, como sigues diciendo, se trata de encontrar a Raven, no a la tribu. No importa dónde estén o no, solo donde Raven cree que estarán. Me parece bien. Si tu hermana asume que estarán al norte, iremos al norte. ¿Hasta dónde? Lo suficientemente lejos de la civilización como para que los miembros de la tribu no se sientan tentados a visitar un lugar y revelar su ubicación. Crow podría haberlo señalado en un mapa, pero entonces María y Ozpin tendrían una excusa para no llevarlo. En cambio, se echó la mochila al hombro, con las provisiones crujiendo dentro. No es una ubicación exacta, sino una zona. Unos 4 días a pie. Menos si volamos. ¿Te refieres a parte del camino? No hace falta anunciar nuestra presencia. Probablemente no importaría. La tribu no se moverá solo porque un bullaz sobrevuele, e incluso que nos alerten no importará. Ninguno de ellos es cazador. Probablemente podrías encargarte de la mayoría a la vez. De nuevo, el riesgo de que Lapi esté allí lo convierte en una mala idea. Tomaremos un bullad hasta la aldea de Kuroyuri y luego nos iremos a pie. Nadie de tu gente armará un escándalo. Solo otro envío por aire a una aldea. María consultó su pergamino y calculó la hora. Eso debería darnos ventaja sobre tu hermana, suponiendo que no haya planeado un vuelo por su cuenta. ¿Sabe pilotar una aeronave? Crow resopló. Ni siquiera teníamos pergaminos en la tribu. Ray no sabe montar en bicicleta. Kuroyuri era una aldea que se esforzaba por presentarse como una ciudad nueva. Los lugareños la llamaban el Glen de la montaña de Mistral, pero solo porque no la habían visto. Era una aldea grande, como mucho, con unos 2000 habitantes y unos pocos cientos de casas.
Un tamaño decente para estar en una zona perdida por Grimm, pero más pequeña incluso que pueblos modestos más cercanos a la capital. Crow nunca había estado allí, y creía que la aldea podría haber caído en el futuro. No podía asegurarlo, y no era que no fuera un destino común. Mientras descargaban los suministros del Buyead, Crow y María saltaron y fueron abordados inmediatamente por un hombre corpulento que se hacía llamar alcalde. ¿No crees que cederemos ante tus exigencias, cazadora? ¿Nuestras exigencias? María miró al hombre y suspiró. No tengo ni idea de qué estás hablando. Una historia plausible. Eres de Mistral y estás aquí para amenazarnos con nuestra independencia. ¿Independencia? ¿Sí? Kuroyuri, la segunda ciudad más importante de Mistral. El hombre abrió los brazos, esperando los aplausos. Crow y María observaron la pequeña aldea con escepticismo. Ya informamos al Consejo de Mistral que ya no les pagaremos impuestos, que ya no seguiremos sus leyes, y ahora llegas. Qué oportuno, si me permiten decirlo. El hombre no entendía lo común que era que las aldeas remotas no pagaran impuestos. La mayoría de los lugares fuera de las ciudades estaban tan lejos que tenían poco o ningún contacto, y además, ninguna cobertura del CCT. Simplemente no había forma de enviar dinero de los impuestos, y las ganancias no eran lo suficientemente grandes como para justificar enviar gente a recaudarlos. Lo mismo ocurría con las leyes. Las leyes de las ciudades se aplicaban aparentemente en todos sus respectivos reinos, pero la mayoría carecía de personal para hacerlas cumplir. Atlas era una excepción, los militares allí bien podrían tener algo que hacer, pero Mistral, Bakuo y Vale se centraron en sus capitales y áreas circundantes como Patch. Crow había oído todo tipo de rumores en sus viajes, desde aldeas que practicaban el canibalismo hasta otras fundadas como cultos en torno a figuras divinas. Probablemente la mayoría eran rumores y alarmismo, pero se aceptaba que había más lugares sin ley cuanto más se alejaba uno de la civilización. Nos importa un bledo cómo se suicida tu gente, dijo María. Estamos aquí cazando bandidos, el hombre abrió la boca, jadeando como si la hubiera pillado. Y no bandidos como los que no pagan impuestos. Espetó María. Incursores, asesinos. De esa clase. Tenemos motivos para creer que podrían estar acampados un par de días al este. Y necesitamos tu protección. ¿Es eso? No. No estamos aquí para ti en absoluto. Entonces podrás irte, dijo. Estás poniendo nerviosa a la gente. María hizo un gesto de mirar a su alrededor. Era invierno, hacía frío, y todos estaban en sus casas o en la taberna local. Los únicos que estaban afuera eran los que recogían provisiones del Buyead, y estaban más concentrados en su tarea que en ellos mismos, queriendo terminar y entrar donde estarían calentitos. Bueno, hay nerviosismo, corrigió el hombre, sonrojándose un poco. Se habla de la represalia de Mistral. No serás bienvenido aquí. Entonces, qué bueno que nos vamos de inmediato. ¿Has visto a esos bandidos? El hombre frunció el ceño. Ve a la puerta este y espera allí. Traeré a uno de nuestros cazadores. Se mueven más lejos, así que si alguien los ha visto, o ha dejado rastros, será uno de ellos. Te prometo que lo traeré. No más de 10 minutos. Era obvio que María quería estallar, pero forzó un cortés gracias y se alejó pisando fuerte. Crow lo siguió. ¿Hay alguna razón para que este pueblo intente independizarse? Preguntó. ¿Es impopular el gobierno de Mistral en estos momentos? ¿No eres de Mistral? Solo técnicamente. Crecimos en una tribu, luego en un orfanato, y luego Ozpin nos secuestró para su programa de niños soldados. María resopló, con los labios crispados. Supongo que sí. Bueno, yo tampoco soy de Mistral, pero he oído que el partido de aquí lleva unos 14 años en el poder y no es popular. Siguen ganando porque la competencia es una maraña de facciones e ideales que se niegan a colaborar. ¿Qué tan malo es? La última vez que lo revisé, el actual gobierno solo tenía el 25% de los escaños. Crow se atragantó. ¿Tan bajo? Sí, esa fue una cifra increíblemente baja. Las elecciones no se basaban precisamente en el número de votos, sí en los escaños individuales, pero obviamente había candidatos para cada uno. Aún así, un partido que ganaba las elecciones solía obtener más de la mitad de los escaños. Crow recordó un consejo sin mayoría absoluta en Vale que resultaría polémico en unos 10 años, pero que había sido un 40-30-30. Nunca había oído hablar de un gobierno con solo una cuarta parte de los votos. No estoy segura de cuánto de esto sea culpa suya, añadió.
La democracia es algo maravilloso cuando funciona, pero es un caos cuando no funciona, y el ayuntamiento no puede hacer nada cuando está atascado en disputas como esta. El partido gobernante propone una nueva ley, nadie la apoya, nada cambia. Hay pro-industria, anti-industria, pro-fauno, antifauno, belicistas y pacifistas. Es un caos de ideales contrapuestos. No creo que sea lo suficientemente grave como para haber provocado disturbios o miseria, pero entiendo que la gente se canse de sus tonterías. El hombre tardó 11 minutos en regresar con un chico más joven, de la misma edad que Crow. Tenía el pelo negro recogido en una coleta y ojos rosados, y Crow tuvo que apartar la imagen de uno de los amigos de Ruby. ¿Quién era? El chico Mistral. Crow no se había molestado en recordar sus nombres, salvo el del chico Ark, y solo porque conocía al padre del chico y se preguntaba si Ruby se enamoraría de él. Este es Lee Ren, presentó el hombre más gordo. Lee, diles lo que quieren saber, pero recuerda quiénes son. Los perros de Mistral, somos de Vale. Es lo mismo, susurró el hombre, sacudiendo la cabeza y marchándose. Lee Ren, de quien Crow habría jurado que se llamaba exactamente igual que el amigo de Ruby, les sonrió cortésmente. Me disculpo por el alcalde. Últimamente ha estado muy nervioso. Tiene suerte de que no lo haya colgado, se quejó María. El chico abrió los ojos de par en par, alarmado, sin darse cuenta de que estaba haciendo una broma grosera. No importa. Buscamos a un grupo de bandidos al este de aquí. Quizás no los conozcas como tales, interrumpió Crow, atrayendo la atención de María. No se comportarían de forma extraña durante el invierno, explicó. Esta es su zona segura. No atacarán lugares cercanos y se arriesgarán a rebelarse. María tarareó, comprendiendo. Sería un grupo grande, unas 300 personas en total. El cazador, como quien cazaba carne y no a Grimm, se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. Nunca había visto una reunión tan grande como esa, ni rastros, pero, tarareó de nuevo. Eso explicaría algunas cosas, María saltó sobre él. ¿Cómo qué? Ha habido un aumento notable de lobos grises que vienen de esa dirección. No es una gran amenaza con las murallas levantadas y todos encerrados durante el invierno, pero antes pasaba una semana sin ver un lobo. Ahora veo rastros de ellos casi cada vez que salgo a cazar. Afortunadamente, no hay ataques. Hay suficientes presas aquí, en las zonas más salvajes de Mistral, para que ambos podamos cazar sin molestarnos. Se refería a lejos de la ciudad. Toda esta zona estaba prácticamente deshabitada antes de la llegada de Kuroyuri, lo que significa que la fauna había prosperado durante más de un siglo. Muchas aldeas más alejadas de las ciudades comerciaban con carne, ya que los animales abundaban mucho más que en las zonas de los reinos sobreexplotadas por la agricultura y la caza. Me pregunté por qué. Si de repente mucha gente está cazando hacia el este, eso explicaría por qué los lobos se dirigen al oeste. Tu grupo debe estar reduciendo la cantidad de presas por ahí. ¿Tienes un mapa? María desplegó el suyo y lo apoyó contra la pared. Luego le entregó a Lee Ren un rotulador de su mochila. Él se inclinó para dibujar unas líneas negras. Hemos estado vigilando a los lobos por si se convierten en un problema en primavera, cuando los agricultores vuelven a plantar. Hasta ahora, los grupos más grandes se han concentrado en estas zonas. Yo elegiría el punto central y me dirigiría al este desde allí. Si hay mucha gente acampando en los alrededores, deberías poder encontrar evidencias. Cadáveres de animales cazados, huellas o simplemente basura. La gente rara vez respeta los bosques como debería. Crow recorrió con la mirada al hombre, entornando la mirada en su mano izquierda. Allí había un anillo que lo vinculaba como casado. ¿Sería este el padre del amigo de Ruby? De ser así, aún no habría nacido. Al menos por un tiempo. Su nacimiento coincidiría con el de Jan, y 2 años antes que el de Ruby. Eso le dio una idea de cuánto tiempo sobreviviría esta aldea, ya que el niño debía ser mayor que un bebé cuando cayó, o habría muerto con ella. A Kuroyuri le quedaban al menos 10 años. No pronto, entonces. Al menos no es algo de lo que tenga que preocuparme. Gracias por esto, dijo María, guardándose el mapa en el bolsillo. ¿Y dices que los lobos no serán un problema? No lo serán si no los hostigas. Recuerda que un gruñido suele ser solo una petición para que los dejes en paz. Aléjate, pero no les quites la vista de encima ni te hagas el débil. Realmente no quieren cazar humanos. Somos demasiado grandes e intimidantes para ser una presa fácil. ¿Y Grimm? Agradablemente escaso. No hemos visto muchos desde que llegamos aquí. Eso cambiará, advirtió. Ten cuidado.
Los Grimm se sienten atraídos por la negatividad que emiten los humanos, y tu aldea no pasará desapercibida para siempre. Tienes murallas, y eso es bueno, pero mejor que también enseñes a tu gente a usar armas. Sí, señora. Todos en Kuroyuri tienen un arma y saben usarla. María gruñó y los dejó en paz. No se podía obligar a la gente a aceptar ayuda, y había mucha gente que desconfiaba de los cazadores. Crow entendía por qué. Había conocido a demasiados arrogantes y engreídos, que usaban su fuerza para sentirse bien. También corrían rumores terribles, la mayoría malos o simplemente inventados, que hacían que la gente desconfiara de ellos. Crow recordaba perfectamente cuando el equipo STRQ llegó tarde para salvar una aldea, logrando rescatar solo a unas 50 personas. Iban de regreso para llevarlos sanos y salvos a Vale, cuando varias mujeres mayores se ofrecieron a él y a Taiyang, aparentemente porque habían oído que algunos cazadores lo esperaban e incluso podían dejarte morir accidentalmente si no lo hacías. Era un completo disparate, y tanto él como Taiyang se sintieron a medias mortificados y furiosos al rechazar a las mujeres, pero demostraba las historias extrañas y ofensivas que existían en lugares donde solo se veían cazadores cada pocos años. No le sorprendería que algunos lugares pensaran que no existían, que el aura y las semblanzas eran solo cuentos de hadas inventados como propaganda para atraer gente a las ciudades. Remnant era un lugar extenso, y las ciudades principales representaban menos del 1% de su superficie, a pesar de albergar aproximadamente el 60% de la población mundial. Puede que solo existieran 4 reinos principales, pero probablemente existieron 100 veces más culturas, algunas más peculiares que otras. Kuroyuri no era nada especial en ese sentido. No te preocupes por su rudeza, dijo María, sin darse cuenta de que a él no le importaba en absoluto. No todos entienden a los cazadores ni lo que hacemos. Solo oyen historias. Lugares como este solo nos ven cuando están a punto de caer, lo que a menudo significa que somos presagios de fatalidad y mal agüero. Cambiarán de tono cuando nos necesiten. Crow lo sabía por experiencia. Crow estaba en Mistral. Raven no estaba segura de cómo lo sabía, pero supuso que era su semblanza. Podía crear un portal hacia él, así que tenía sentido que supiera dónde estaba en todo momento. No hacía falta adivinar por qué estaba en Mistral. Su hermano venía a buscarla. Lo cual no era nada conveniente. Idiota. Se supone que eres mi camino fácil de regreso a Vale. ¿De qué sirve que te abra un portal si estás en el mismo lugar que yo? Su hermano era un idiota. Pero no tanto como Taiyang Xiaolong. He pescado un pez. Taiyang se erguía orgulloso, temblando de frío mientras agarraba un pez muerto con la punta de un cuchillo, con la camisa mojada por haberse zambullido en el río. El muy idiota iba a morir congelado intentando presumir ante ella, y lo más triste era que su autosuficiencia masculina ni siquiera parecía tal, ya que ella y Crow habían sobrevivido solos al invierno de niños. Que alguien de su edad pudiera pescar un pez en libertad probablemente lo ponía por encima de la mayoría de los hombres de las ciudades. Pero lo único que podía pensar era que Crow hacía eso y más cuando eran niños. Bien hecho, gruñó ella, más bien para que él no se enfadara si dejaba salir sus verdaderos pensamientos. Pero métete en la tienda y cámbiate antes de que te congeles. Au. Sí que te importa. Claro que le importaba muchísimo. Crow y Summer se pondrían furiosos si dejaba morir a Taiyang. Además, tendría que hacer algo con su cadáver, y eso sería un fastidio. A Raven le importaba muchísimo no tener que esforzarse tanto, así que mantener a Taiyang con vida era una prioridad. Una vez dentro, ella destripó el pescado que él no había podido y lo cortó en filetes, que luego preparó en la pequeña estufa de camping. Ella y Crow cocinaban al fuego cuando podían, pero a menudo comían el pescado crudo. A pesar de lo blanda que era la gente en las ciudades, admitía que le gustaba la pequeña estufa de polvo. Era práctica, fácil de instalar, no producía mucho humo y cocinaba la comida calentita sin complicaciones. Sus padres se habrían avergonzado de ella por pensar eso, diciendo que usar los métodos convenientes de la gente blanda la ablandaría también. Que la hacía débil y frágil el no poder hacer esto sobre una hoguera como sus antepasados. Pero ellos estaban muertos y ella estaba viva, entonces ¿quién era la débil ahora? Raven creía haber amado a sus padres, pero ya eran recuerdos lejanos. Los momentos con ellos habían sido, bueno, lo habían sido. Eso era todo. No había habido mucho afecto verdadero, aunque estaba segura de que le habían dado algo de bebé. En la tribu, los niños eran criados sin afecto, igual que un potro es criado sin la leche materna.
Los niños debían ser fortalecidos física y mentalmente para ser guerreros fuertes en la tribu. Excepto que Crow había sido débil emocional y físicamente, y había matado a Balmung. Raven sonrió con crueldad al recordarlo. Al ver sus caras de estupidez cuando un niño abatió a su líder y luego a la mano derecha de Balmung para demostrar que no había sido casualidad. Ahora, Raven estaba segura de que ella podría haber hecho lo mismo. No a esa edad, obviamente, pero con su aura y todo su entrenamiento en señal y baliza. La tribu no sabría qué les pasó. Y si ella descubría que le habían dicho a esta persona Lappy quiénes eran ella y Crow, y lo habían dirigido al orfanato, bueno, todos morirían. Taiyang salió de la tienda envuelto en ropa nueva. Había traído ropa de invierno, algo que ella suponía que debía atribuírselo. Taiyang era un idiota cuando se trataba de captar una indirecta y no molestarla, pero en realidad era bastante confiable por lo demás. Duro, además. Raven se negó a admitirlo por miedo a que lo considerara un cumplido que debería seguir. Ya era bastante malo que le debiera una cita, una romántica de verdad esta vez, pero pensó que podría sobrevivir. No era como si tuviera a alguien más con quien preferir salir o a quien le importara el romance. Solo tendría que tomarle la mano, dejar que la invitara a salir y luego darle un beso si hacía lo impensable y conseguía impresionarla. Un pequeño precio a pagar por su ayuda para vengar el orfanato. En su interior, pensaba que Taiyang la ayudaría gratis si le contaba la historia, pero entonces probablemente también comprendería que no estaba destinada a estar allí sola si lo hacía. ¡Qué rico!, dijo, probando el pescado. Raven se hinchó un poco. ¿Dónde aprendiste a cocinar tan bien? Crow y yo tuvimos que resolverlo. Quemamos mucha carne. A Raven le gustaba que fuera un aspecto en el que su hermano no la superaba automáticamente. Había sido una especie de experto en supervivencia cuando ella lo necesitaba, pero ambos eran un desastre cocinando. Sus primeras comidas consistieron en pescado quemado al fuego, hasta que aprendieron a cocinar bien. Raven aún recordaba la vergüenza irracional que sentía su hermano por no saber cocinar. Usar especias y condimentos es algo nuevo para mí, pero casi todos son buenos. Otra cosa que a Raven le gustaba de la civilización. Las especias lo hacían todo mejor. Cuanto más picante, mejor. Totalmente de acuerdo. Taiyang se echó un poco a la boca. Me encanta la comida picante. Genial. Ahora tenía que encontrar la manera de que no le gustara la comida picante. Irritante. Todavía le confundía cómo y por qué había podido abrir un portal hacia ese idiota, cuando creía que su semblanza solo era para Crow. Ozpin había insinuado que podría ser un problema de control por su parte, y que una semblanza que la vinculara con una persona no tenía sentido, ni siquiera si era su gemela. ¿Había mejorado? El momento de pánico cuando el personal de seguridad vino a buscarla la obligó a dominarla. De ser así, eso solo demostraba lo fuerte que podía llegar a ser. No se le ocurría ninguna otra razón para abrir un portal hacia el hombre que más le desagradaba en el planeta. Taiyang, al notar su mirada, le dedicó una sonrisa irritante. Sus dientes eran de un blanco insoportable. ¿Ves algo que te guste? No. En absoluto. Vete a la mierda, gruñó ella, y apartó la mirada. A veces deseaba que fuera menos agradable a la vista. Cómete el pescado. Sí, sí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿De qué se trata esta aventura? Sinceramente, ya era hora de que preguntara. Estaban a 3 días de Mistral, y él no la había cuestionado ni una sola vez, demasiado fascinado por la promesa de una cita como para preguntarle por qué estaban en medio de la nada. El muy idiota. Estamos visitando el lugar donde nací. Oh, Taiyang sabía que sus padres y los de Crow habían muerto, así que no los mencionó. Sin embargo, no sabía mucho más. Ella y Crow solo mencionaban vagamente su pasado antes del orfanato, y generalmente solo para decir que había sido duro. ¿Puedo preguntar qué vamos a hacer allí? Habla con algunas personas. Haz preguntas. ¿Eso es todo? Sí. Si respondían con sinceridad, eso era todo. Como dije, es una pequeña aventura. No debería llevar mucho tiempo. Iba a hacerlo sola, pero necesitaba. Raven se interrumpió, no queriendo decir que tenía que salir corriendo. Necesitaba más provisiones y equipo de campamento. Pensé en reservar un vuelo, pero ninguno va a donde necesito, y no traje suficiente equipo. Ah. Sí, eso tiene sentido. A la gente no le gusta volar en invierno. Sobre todo cuando hay hielo. Él era un completo idiota. Deberíamos llegar al lugar mañana. La tribu. Raven lo había pensado más de una vez, pero no tenía ganas de volver. Habían seguido adelante.
Puede que haya algo de acción, así que descansa. Podría ser acción. Es un lugar difícil. Probablemente no nos tomarán en serio a menos que demostremos nuestra valía primero. ¿Como un desafío? Sí, claro. Así. Raven cerró los ojos y pensó en su hermano. Su semblante parecía indicar que estaba cerca, pero no de forma inminente. Sabía dónde estaría la tribu, así que era probable que se encontraran allí, y entonces ella estaría en apuros. Valdrá la pena averiguar cómo fue el ataque al orfanato. Hacía frío afuera. Pleno invierno. Y Crow estaba de pie sobre un cuerpo congelado que honestamente probablemente debería haber sido su propio destino. Una niña, susurró María. No. ¿Qué pasó? Él era débil. María se volvió hacia él. ¿Qué acabas de decir? Esa es la razón por la que la tribu cedería. Pobrecito. Crow empujó al niño congelado con el pie, pero no se movió. Llevaba mucho tiempo muerto. Arrojar a los niños al invierno es una prueba de fuerza o algo así. Excepto que nadie pone a prueba la fuerza de los niños que aún tienen padres. La verdad es que es una forma de librarse de cargas. Cargas, niños sin padres, ya sea por fallecimiento de uno o porque no son queridos. Esto último era mucho más raro. Así, o bien regresan con la fuerza suficiente para no ser una carga para la tribu. Bueno, dejan de serlo de otra manera. ¿Y esto les pasó a ti y a Raven? Sí. Pero sobrevivimos. De alguna manera, esta vez, podía decir que su habilidad y experiencia los ayudaron a salir adelante, pero hubo un tiempo en que ambos fueron niños, y de alguna manera también sobrevivieron. La mayor parte de eso había sido por Raven, para su vergüenza. Nunca cuestionó de dónde sacaba comida su hermana ni a qué tenía que renunciar. Ahora, asumía que había golpeado o incluso asesinado a otros niños hambrientos y les había quitado la comida. Un sacrificio que se había visto obligada a hacer por su inútil hermano. Era justo que él la recompensara siendo el proveedor esta vez. Dándole la oportunidad de vivir una vida normal. Debemos estar cerca, dijo. Los niños no suelen alejarse mucho de la tribu. Siempre existe la posibilidad de que puedas recuperar algo de comida que tiran los guerreros, o incluso robar un poco de carne de algún animal que esté siendo descuartizado. A veces tiran el cerebro o los huesos, trozos con restos aún adheridos. María parecía enferma. Esto es retorcido, no me oirás discutir sobre eso. Hay una razón por la que Raven y yo arriesgamos nuestras vidas para escapar. Incluso un orfanato pobre en Mistral era el paraíso comparado con esto. Hizo una mueca, recordando sus muertes. No me extraña que Raven no soportara no hacer nada. Esas personas nos criaron mejor que nuestros propios padres. Hay más niños por aquí. ¿No podemos ayudarlos? Si los encontramos, claro. Crow se encogió de hombros. Llevaban paquetes de comida de supervivencia y raciones de comida preparada. Pero el problema es que no querrán mostrarse, y es muy probable que otros niños los maten para robarles la comida. Supongo que esa es otra cosa que este juicio enseña muy bien, que no solo está bien matar gente y robarles, sino que es la mejor estrategia de supervivencia. Significa que cualquier guerrero que sobreviva no tendrá reparos en asaltar una aldea. María miró fijamente el cuerpo del chico. Tú y tu hermana quieren matarlos a todos, ¿verdad? Crow se encogió de hombros. Ya lo superé. No voy a mentir y decir que no me haría feliz que los mataran a todos, pero arrestarlos también me bastaría. Supongo que la idea me ha estado rondando la cabeza para después de graduarme. Venir a arrestarlos y entregarlos a Mistral para que los juzgue por sus crímenes. Pero sí, supongo que Raven querrá una solución más permanente para ellos después de lo que nos hicieron. No puedo culparla. Yo también estoy tentada. María se pellizcó la frente y miró el cuerpo un rato más. Podríamos detenernos a enterrarlo. ¿Para qué molestarse? De todas formas, los animales lo desenterrarán y se lo comerán. Joder, mocoso. Eso es un ser humano. Crow cerró los ojos. Sabía que sonaba como un cabrón, un imbécil, pero era más bien el mal humor de volver a la tribu. Lo estaba poniendo furioso. Tienes razón. Lo siento. No me alegra volver aquí. Me enfurece. María le puso una mano en el hombro. Es muy razonable pensar eso dado lo que veo, pero no dejes que te convierta en un monstruo. Aunque este chico sea pasto de las lombrices, alguien debería mostrarle respeto. Tu tribu, desde luego, no lo ha hecho. Bien. Cava tú. Yo buscaré. María frunció el ceño, pero Crow continuó. Buscaré a otros niños que han sido expulsados.
Quizás pueda encontrar algunos que aún estén vivos y traerlos de vuelta. Podemos alimentarlos. María cerró la boca de golpe. Sí. Sí, eso estaría bien. Lleva algo de comida para convencerlos si es necesario. Le daré un entierro a esta pobre niña. Asintiendo, Crow sacó varias barras energéticas de sus espaldas y se las metió en los bolsillos. Conocía la zona y los mejores sitios para esconderse, pero, sobre todo, sabía dónde se habían escondido las ratas la última vez. Suponiendo que las cosas no hubieran cambiado mucho, sabía dónde estaría la mayoría temblando y escondiéndose. Y eran víctimas, igual que él y Raven. No merecían morir de hambre. Crow no permitiría que la tribu lo convirtiera nuevamente en un monstruo. Además, ya deberíamos llevarle ventaja a Raven. Tendremos que esperar a que llegue de todas formas antes de recogerla. Mejor me hago útil.